Eh, Vamos a presentarles esta ponencia en la cual tratamos brevemente de comentarles con los inicios del APN qué es lo que se ha avanzado en estos 20 años y principalmente qué es lo que viene. Bueno, la Autoridad Portuaria Nacional fue creada hace 20 años en el marco de la Ley 27943, la Ley Sistema Portuario Nacional, que básicamente tiene como finalidad el promover el desarrollo y la competitividad portuaria, fomentar el transporte multimodal, el cabotaje, la modernización de la infraestructura portuaria, el desarrollo sostenible de los puertos y el desarrollo de las cadenas logísticas en las cuales tienen parte los puertos. Y para esto, estos son los lineamientos de la política portuaria que guían el actuar de esta entidad. Los puertos no son islas y tienen que estar conectados. Por eso es que deben estar integrados al sistema de transporte nacional. Y esto implica la intermodalidad y, consecuentemente, el transporte por vía marítima de cabotaje. Del mismo modo, los puertos no deben ser considerados únicamente como vías de entrada y salida de mercancía, sino que deben darle valor agregado a los servicios que estos puertos brindan. Y para esto es fundamental la inversión privada en el sistema portuario regional, como vamos a ver más adelante, ha sido bastante activa en estos 20 años. Y esto implica que el sistema portuario esté desconcentrado y esté descentralizado, labor en la cual nos estamos involucrados permanentemente. Y el desarrollo de los puertos terminales implica a su vez que haya una continua renovación, una continua actualización en lo que es tecnología. Pero no todo es referido a la infraestructura, equipamiento. Hay un aspecto fundamental, que es el factor humano. Y puede ser que los trabajadores portuarios deben estar actualizados, especializados, de acuerdo a las actividades que vienen realizando, a los nuevos equipamientos que se están implementando en los puertos. Y este desarrollo debe ser sostenible, teniendo en cuenta el cuidado y protección del medio ambiente y, finalmente, lo que buscamos es que nuestro sistema portuario sea competitivo. Competitivo no entre nosotros, sino competitivo a nivel internacional. Esta es la imagen, perdón, ustedes pueden ver, el año 2003 teníamos 24 terminales portuarios, 20 en el sector marítimo y 4 en el ámbito fluvial. De estos 20 marítimos y 4 fluviales, es esta cantidad que es de la Empresa Nacional de Puertos, 8 los tenía NAPU. Y bien, y este es lo que ha venido aconteciendo. Son hitos fundamentales del proceso de concesión del sistema portuario. Se empieza el año 99 con Matarani, continúa después el terminal de contenedores en la zona sur, en 2006, 2009, terminal portuario de Paita, 2011 vienen 3 concesiones, en Yurimaguas, Nueva Forma, en el Callao, el terminal de concentrados y el terminal norte multipropósito. Años después, el terminal portuario de San Martín y finalmente el último, el 2018, el terminal portuario multipropósito de Salaberry. Y acá solamente unas fotos y algo de data para que ustedes puedan comparar cómo eran esos terminales el año de la concesión y cómo están ahora. Básicamente, ustedes pueden ver, en caso de Matarani y los demás, van a ver cómo ha sido el cambio en lo que es infraestructura, equipamiento, el número de naves que arriban y la cantidad de carga que se está movilizando por esos puertos. Ustedes ven, las cifras son sumamente alentadoras. Paita, terminal portuario de Euroandinos, de la misma manera, la ampliación de los muelles, el equipamiento, la cantidad de carga que están moviendo y especialmente los productos de agroexportación. Yurimaguas, terminal que empezó de cero y ha costado tiempo, pero ya se cambió un poco el chip del productor y ya se mueve carga en contenedores, ya se mueve carga unitizada. Pero este es el comienzo. Como vamos a hacer más adelante, no basta con los terminales en la Amazonía, necesitamos vías de navegación seguras y continuas. Esta imagen es del puerto de Callao del año 2006. Podemos apreciar la antigua bocana y hay 2 actores que están faltando, que lo van a ver, Deep World y el terminal de concentrados. Y esta es la foto actual. Podrán ver la variación, hay mayor infraestructura portuaria
Y hay algo que no ha cambiado. Si bien es cierto, pueden ver la parte de atrás, la ciudad ha crecido, pero hay algo que no ha cambiado, que son las vías de acceso. Y es un problema que nos tiene día a día al respecto. Y esta es la zona donde se construyó Dipugor Callao y está haciendo la ampliación del muelle Bicentenario. Van a tener, es un muelle de más de 1000 metros, con 3 amarraderos, y ustedes pueden ver la cantidad de contenedores que, bueno, son toneladas que mueve anualmente. Similar a ese contenedor norte multipropósito, concesionado a PM Terminals, había una inversión interesante en infraestructura, equipamiento, y si bien es cierto, aparentemente no hay un número diferenciado en cuanto a naves, el volumen de carga que se maneja se ha elevado considerablemente, más del doble. Y de colocar concentrados en adición, ese movimiento existía, pero en adición al movimiento de carga nos llevó a superar un problema ambiental de contaminación. Los que conocen cómo se marcaba antiguamente era prácticamente cerro de contenedores, perdón, cerro de minerales en el muelle 5 y se marcaba a los buques. De esta manera se evita la contaminación y hay un movimiento significativo de minerales por el Callao. En el portuario de San Martín, de la misma manera, ven cómo era antiguamente y cómo es ahora. Y con la ventaja que opera las 24 horas del día, el movimiento de naves y de carga es sumamente diferenciado de lo que era en sus inicios. Lo mismo con Salaberry, ¿no? Había una inversión importantísima en infraestructura, en equipamiento, y se aprecia cómo es incrementado el número de naves que arriban y la cantidad de carga que se maneja. Pero no todo ha sido la concesión. También tenemos que reconocer que había una importante inversión, un importante aporte del sector privado, de una serie de cantidad de terminales que se han ido construyendo en este tiempo. Y de esta manera podemos ver de que hay una diferencia sustancial. En el año 2003, en que se crea la APN, y 20 años después, ahora. Hemos pasado de tener en total 24 terminales portuarios a tener 60, 46 marítimos y 14 fluviales. Y esto refleja o resume brevemente lo que comentábamos, ¿no? El incremento en volúmenes de carga, que es del orden del 125% y mucho mayor lo que es contenedores. La cantidad de equipamiento portuario que se ha instalado también es elevada, con una inversión privada y pública sumamente importante del sector. Y este es el movimiento de naves, ¿no? Si bien el movimiento de naves ha aumentado, no estaría a la par de lo que se ha incrementado la carga de contenedores, implica que arriban un poco más de buques, pero de mayores dimensiones, lo cual a su vez es un reto. Interesante también el transporte de pasajeros, ¿no? Ustedes pueden ver que hubo un crecimiento continuo hasta antes de la pandemia, ha costado recuperarnos, es una actividad que se ha reiniciado y esperamos que continúe en ese sentido, ¿no? Puertos preferentes de arriba son Callao, Salaberry, Pisco y Matarani. Y este es el resumen de cómo se ha desarrollado el sistema portuario en estos años. Esta foto es del año pasado, o representa la data del año pasado. El que más mueve es Shogun. Shogun maneja minerales, por volumen es ese mayor, es uno de los principales de Sudamérica. Vienen los de Callao, APM, Dipugor, etc. Ustedes vean los números, y en realidad son cifras sumamente significativas. Un aspecto a resaltar es el manejo de contenedores. Entre APM y Dipugor, como puerto de Callao, se han logrado posicionar en el número 5 entre los principales puertos con mayor rendimiento en la región. Estamos en esta parte de Sudamérica después de Santos, que los que conocen saben que es un terminal de otras dimensiones. Pero eso nos indica cómo estamos trabajando en el Perú en cuanto a contenedores. Pero en adición a lo que es el trabajo portuario, movimiento de carga, es pertinente resaltar la labor que hacen los fondos sociales de 3 terminales concesionados. Son fondos sociales que están establecidos en los contratos de concesión y el aporte que hacen es relevante, orientado básicamente a lo que son proyectos de salud, educación, empleo productivo, saneamiento. Bien, lo que aporta el Fondo Social de Paita, de General San Martín y de Salaberry, y la cantidad de gente que es beneficiada, el tipo de proyectos que hay, y siempre en beneficio de la comunidad local.
Y también es de resaltar las actividades de responsabilidad social que hacen las terminales. Por ejemplo, TISUR, que en estos últimos 11, 12 años ha invertido más de 9 millones en actividades de inversión social. El desarrollo portuario decimos que debe ser sostenible, y esto quiere decir que vaya de la mano con el medio ambiente. En este mismo sentido, los terminales portuarios en general vienen haciendo una serie de actividades orientadas a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en APN consideramos que este es muy bueno, es alentador. Sin embargo, consideramos que esto debe ser trabajado de manera articulada como sector a nivel país. Por eso es que el año pasado lanzamos un proyecto que titulamos Rumbo a un sistema portuario sostenible. Y la finalidad es llegar a determinar de manera conjunta, consensuada con terminales, la prioridad de ODS que debemos cumplir a nivel nacional. Y para esto, este año, hace un par de meses, hicimos un taller con la UNTAC, la Asociación Internacional de Puertos y Terminales, con la participación de cerca de 30 terminales, en la cual tratamos de orientarlos a una manera común de cómo aplicar, de cómo planificar los ODS en los terminales. Y hemos visto cómo estamos, los proyectos que se han hecho realidad en estos 20 años pasados, pero sí el desarrollo portuario. Ustedes están viendo una serie de proyectos que están en cartera, no solamente el terminal portuario de Chancay, hay un proyecto, un terminal cruceros en Miraflores, Navizan tiene un proyecto en Pocusana, Shogan va a ser un nuevo terminal, de PSIQM tiene un proyecto en San Juan de Marcona, Jinsao, un poco más al sur, y en Arequipa, en Islay y Punta Mombón, hay un proyecto, hacer un terminal en Corío, ¿no? Y que se estima que, si todo va bien, sea de unas dimensiones similares o superior a Chancay. Pero también tenemos dos IPAs que tienen a su cargo por inversión, en San Juan de Marcona y en Chimbote. Es una reformulación, en el caso de Chimbote, de lo que conocemos. Y estos están avanzando, y de la misma manera que la APP de Puerto Eten que está promoviendo el gobernador regional de Lambayeque. Habíamos mencionado de que actualmente tenemos 14 terminales portuarios fluviales en la Amazonía, pero este número puede parecer quizás significativo, pero si tomamos en cuenta que la longitud de ríos navegables con seguridad excede más del doble de lo que tenemos en línea de costa, quizás sea insuficiente. Porque de esos 14, 4 son los que mueven carga general. El resto son especializados, mueven hidrocarburos y gas, básicamente. Entonces la pregunta es suficiente 4 terminales portuarios en la Amazonía, en esos miles de kilómetros, en lugares en que la única vía de comunicación son los ríos? De repente la respuesta es no. Ese es un pendiente que tenemos. Como decía la viceministra, se ha actuado bastante, pero hay mucho por hacer. Y estos son los desafíos que consideramos que como APN tenemos que hacer frente adelante. Lo de Chancay se ha hablado en extenso, ¿no? El impacto que va a tener, pero debemos verlo también como una suerte de oportunidades. En fin, vamos a tener una conexión directa no solamente con China, sino con Asia y Oceanía. Y esta carga, que sí es cierto, no todo va a ser para el Perú, va a ser carga a ser transbordada con otros destinos, puertos de Ecuador, Colombia y Chile. Y esto nos lleva a pensar que tenemos que hacer uso de los terminales portuarios que tenemos. Tenemos que manejar la carga por vía marítima. No podemos pensar que todo puede seguir moviéndose por vía terrestre. Esto considero que no es real. Entonces, acá tenemos los terminales portuarios que tenemos ya en operación. Se resalta Yurimaguas por la importancia que va a tener, como se ve más adelante, y los que consideramos que en poco tiempo deberían estar en operación si todo sale como consideramos, que así va a ser. Entonces pueden ver que hay una red interesante de puertos en los cuales se puede mover carga, diferentes hidrocarburos, carga en contenedores, carga suelta, etc. Y este desarrollo portuario tiene un impacto. Se ha visto que tenemos más terminales portuarios, estamos moviendo mucha mayor cantidad de carga desde que hace 20 años seguramente,
estamos manejando y seguirán habiéndose nuevas rutas. Tal vez cargas diferentes que tenemos que mover, y esto nos va a generar un mayor tráfico marítimo, no solamente en número de naves, sino de naves de mayor dimensión. Y estos son retos. ¿Por qué? Porque si seguimos, como le comentaba, moviendo carga por vía terrestre, la congestión vehicular que la vimos día a día, con mayor preocupación en el Callao, va a ser mayor. Se hablaba de la seguridad de la cadena logística. Bueno, si es que no tomamos medidas, esta inseguridad se va a incrementar. En la medida que haya mayor tránsito terrestre, hay una mayor contaminación atmosférica. Y un hecho que no podemos ser ajenos es el TIT. El TIT ha tomado como una vía preferente la vía marítima. Entonces, a mayor movimiento de naves, mayor posibilidad de que haya esta actividad. Y en la zona portuaria va a haber un mayor tráfico interior, así como un mayor número de operaciones portuarias. Todos esos son retos que nos tenemos que ir articulando de manera adecuada para que los podamos afrontar. Y vinculado con el mayor tráfico de naves, evidentemente será mayor el riesgo de que haya siniestros marítimos con consecuencias como derrame de hidrocarburos, etc. Y esto tenemos que estar preparados. Entonces, insistimos, tiene que darse transporte multimodal, mayores carreteras, la vía ferroviaria, y el cabotaje es fundamental. Tenemos que mejorar los accesos a los terminales, accesos, antepuertos, track center, lo cual ya ha sido conceptualizado por el MTC. Y esta cadena logística que conversamos tiene que tener una supervisión adecuada para que sea segura, no sea vulnerada. Lo propio en el puerto, las operaciones que hacen los operadores perfectamente tienen sus estándares, pero siempre es necesaria una supervisión y demanda que la autoridad esté a la par de ese desarrollo. Y si los puertos no son islas, tampoco las entidades del Estado. Esto demanda una coordinación. Tenemos que coordinar más y de mejor manera. La actualización normativa es fundamental. Aún hay vacíos, aún hay superposición de funciones. Tenemos que eso aclararlo. Y el desarrollo es sostenible, ¿no? Tenemos que ver que este desarrollo que se está hablando vaya de la mano con el medio ambiente y no lo impacte de manera negativa. Y del mismo modo, la tecnología es fundamental. Tenemos que pensar en que está bien, los avances tecnológicos vienen, los puertos se están desarrollando, pero ¿qué hay de nosotros? Tenemos que estar a la par, tenemos que ir a tener procesos digitalizados, tenemos que tener equipos adecuados para estar a la par de nuestra portuaria. Y esto es que podemos aspirar. No todo es China, aspiremos al mercado de la cuenca del Pacífico, Asia, Oceanía. ¿Y por qué no mirar al Atlántico? A través de Brasil. Y acá es fundamental la labor que va a tener el terminal portuario de Yurimaguas y los embarcaderos fluviales. También mencionamos que los puertos no deben ser vistos como una vía de ingreso y salida de mercancías, sino que deben darle valor agregado. Entonces, los puertos pueden y tienen que ser polos de desarrollo. Y para esto consideramos que se puede asociar un terminal portuario con una zona industrial. Por ejemplo, el caso de Chancay, o en este caso, ¿no? Viendo un pequeño segmento de Chancay hasta Pisco, por ejemplo, podemos generar un polo de desarrollo entre el terminal Chancay con la zona de actividad logística que el propio terminal conceptualizado en su plan maestro, el parque industrial de Ancón, recientemente lanzado, y acá en el Callao propiamente dicho, los terminales portuarios de APM Terminals y DP World, con las zonas industriales de Huachipa, San Juan de Lurigancho, ADN Parque Logístico en el Callao, y en el caso del sur, ¿por qué no Navizán más el terminal portuario de Paracas, con el parque industrial de Lurín? Y acá nuevamente vemos que el transporte por vía marítima es fundamental. Y este esquema lo podemos hacer a nivel país, ¿no? Un polo de desarrollo en el norte, con los terminales que ustedes pueden ver, lo que mencionó atrás se puede replicar tanto en el norte, ya se dijo en el centro, y en el sur, con Corío, Matarani e Hilo. Y acá es la otra parte que tenemos pendiente. Debemos aspirar a mover la carga de Brasil, carga que de Brasil envía hacia el Asia, y también nosotros podemos aprovechar esa vía marítima, para lo cual tenemos proyectos muy interesantes en el norte, en el centro y el sur del país. Y acá es fundamental la vía marítima, fluvial,
la conexión terrestre que tiene que haber. Insistimos con el transporte de cabotaje. Consideramos que este movimiento portuario que se va a generar va a implicar una mayor demanda de naves. Y en este sentido, también consideramos que pueden convivir las líneas navieras extranjeras con naves nacionales que hagan cabotaje. Carga va a haber para todos. Es cosa de pensarlo, ¿no? Hay naves adecuadas, un buque como el que están viendo en la pantalla, 60 metros de eslora, 12 metros de manga, sumamente maniobrable. O por qué no con barcazas, ya se hace en el mundo. Entonces, pensando en eso, sí se puede hacer cabotaje, seguramente corta distancia, podemos liberar las carreteras, etc. Pero no todo es carga. Les comentaba que hay un terminal portuario, un proyecto de un terminal de cruceros en Miraflores. Bueno, de concretarse, podemos hacer también un hub de pasajeros, ¿no? Y de acá, de Callao, salir hacia puertos como Salaberry, Eten, Paracas, Matarani, que ya son visitados por los turistas. Se puede generar un mayor tráfico de turistas en el país. Y un tema más, podemos decirlo doméstico, es también el transporte que de cierta manera puede ser urbano, como un corredor. El tiempo que le demanda a alguien que vive en el cono sur ir a Ancón, a Ventanilla y viceversa, se podría suplir si es que hacemos un transporte de pasajeros pequeño. Esto está contemplado en varios planes, pero se puede hacer un piloto. Por ejemplo, ¿por qué no de Chorrillos, Callao, Ventanilla, Ancón? ¿Con qué esquema? Usando infraestructura existente. El tren portuario de Chorrillos, el de Ancón, por ejemplo, adecuarlo como que ven en la pantalla abajo, que es el de Paracas. Conviven en la náutica o los deportivos a un lado, los que llevan turistas, y a la derecha están las naves pesqueras. Y con el esquema similar que tiene el ferry en la Amazonía. El ferry de la Amazonía lleva pasajeros de Santa Rosa a Iquitos, perdón, de Santa Rosa, sí, a Iquitos, y con una tarifa que es subvencionada en parte por el Estado. Lo que queremos es simplemente decirles que la vía marítima también se puede usar para carga de pasajeros y este transporte de corta distancia. Algo que hemos conversado y que estamos viendo el día de hoy mismo, es el cierre de puertos. Es un cierre de puertos que en número y frecuencia se está incrementando. Y estamos haciendo esfuerzos aislados. Algunos terminales hacen esfuerzos para tener su equipamiento, pero lo que nosotros aspiramos a hacer, estamos trabajando con la Autoridad Marítima e Hidrografía, es tratar de tener una red nacional de boyas que puedan permitir tener información de viento, corriente, altura de olas, que lleve a que se tome una decisión certera y con información que sustente la decisión de aperturar o cerrar un puerto. Se ha comentado también lo que es el TIP, ¿no? Y la vía marítima es usada, los terminales vienen siendo usados, y para esto somos parte de la Unidad de Control de Contenedores, junto con SUNAT, de Vida, la Policía Nacional. Tenemos 3 unidades en los lugares, en los puertos donde sale la mayor cantidad de contenedores. Esta labor es relevante, pero tiene que ir más allá. No se le trata de detectar los contenedores que se van en el Callao, sino ver qué pasa cuando un contenedor con droga embarcada en Perú es encontrado en Europa, por ejemplo. Falta la trazabilidad hacia atrás. Y eso sería ideal que sea trabajado por estas unidades de control conjunto. También se mencionó la importancia de la seguridad y la cadena logística también se afectada por los robos que se están dando. Esta data, por ejemplo, es en el Callao, básicamente. En lo que va del año ha habido 17 casos reportados de robos en bahía ante buques fondeados a naves mercantes. Esto efectivamente desalienta el comercio marítimo, afecta nuestra imagen como país, como puerto. Y este año, pensando en estas y en otras actividades, con el apoyo de Vida, se aprobó un plan de protección del puerto de Callao. Bueno, este plan está orientado a hacer frente al TIC y otras actividades. Entonces ya está en nosotros en trabajar de manera articulada para concretar lo que está establecido en el plan. Y la cadena logística, sabemos de dónde comprende, tiene una serie de eslabones, pero con seguridad los eslabones que no son los más débiles son los puertos y los terminales. Y una cadena será tan segura como lo es el eslabón más débil. Y como le digo, consideramos que ese eslabón no son los puertos ni son los buques, pero tiene una norma internacional que garantiza medidas de protección estándar a nivel mundial.
Y acá lo que queremos decirles es que si nos vinculamos o referimos al TIT, el TIT hasta el año 2015 se daba, había casos en que la droga era preñada, colocada en los contenedores en los terminales, pero de ahí los terminales han puesto un mayor énfasis, mayor equipamiento, medida de protección y se siguen encontrando contenedores con droga en los terminales, pero son embarcados fuera del terminal o traídos a bordo de naves. Esto nos da una señal de que a dónde tenemos que apuntar los esfuerzos para que esta cadena sea más segura. Y acá la labor que hace la Comufal es fundamental, la cual lidera el MINCETUR. Lo hemos hablado, el tema de la congestión vehicular en el Callao es del día a día, con seguridad, con ente de operación en el puerto de Chancay va a aliviar en algo, pero este alivio va a ser contrarrestado porque DP World va a empezar a operar su nuevo muelle prontamente, a permitirme también a mover más carga, entonces la congestión va a seguir ahí. Hay un proyecto en el antepuerto de Callao, tenemos que hacer que se concrete, ver las vías adecuadas y hacer que el tráfico fluya. No todo es responsabilidad de terminales, también una responsabilidad que va de la puerta hacia afuera, y ahí es donde nos compete tomar acción a todos. Habíamos hablado de los trabajos portuarios. El trabajo portuario debe estar actualizado con la nueva tecnología. Los terminales tienen equipamiento moderno, nuevos tipos de grúas. Entonces, así es como se están capacitando actualmente. Clases teóricas, van al terminal y hacen sus prácticas, pero no es muy fácil que un trabajador acceda a estas grúas o equipamiento. Entonces, tenderemos a que también se emplee los simuladores como se hace en la formación marítima. Otro aspecto que estamos trabajando con el Ministerio de Producción y la Autoridad Marítima es implementar el acuerdo sobre medidas por el Estado de Puerto a fin de combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Pero también tenemos compromisos de orden internacional. El Perú es Estado parte de una serie de convenios de la Organización Marítima Internacional. El convenio de Londres, que ve lo que es el dragado, por ejemplo, el vertimiento como es el dragado. El convenio de Marbol, que tiene que ver con una serie de residuos que tienen que ser descargados en tierra, recibidos por terminales. Y algo que hemos hablado, lo que es la ventanilla marítima, es un convenio que tiene años, pero ha sido enmendado. Estas enmiendas entran en vigencia en enero que viene. Esta ventanilla marítima tiene por objeto facilitar el intercambio de información y esto está vinculado con el comandante portuario y la BUCE, que tiene su cargo MINCETUR. Tenemos que actualizar el sistema y cumplir con estas disposiciones. Otra responsabilidad importante es que hemos sido elegidos como APN para presidir un comité técnico consultivo de la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA. Hemos visto en varias reuniones que es importante la labor que hacen las comunidades portuarias. El año 2019 se conforma la Comunidad Portuaria de Callao, el 19 y el 22 se firman declaraciones de intención de formar esas comunidades en Pisco y en Matarani. Sin embargo, a la fecha no se han consolidado. Es un reto que tenemos todos en hacer que estas comunidades se consoliden y empiecen a trabajar, porque el soporte para la logística portuaria es fundamental. Finalmente, quería referirme esta diapositiva a lo que es la Amazonía. La Amazonía consideramos que es nuestro mayor reto, es nuestro mayor pendiente. Hemos mencionado los miles de kilómetros de ríos navegables que tenemos, la poca cantidad de terminales que existen. A eso le sumamos que no tenemos hidrovías y si pretendemos mover carga desde hacia Brasil, entonces tenemos que tener vías navegables la mayor parte del año que sea posible. Y esto involucra a las regiones de Loreto y Ucayali. Y en adición, es importante señalar que hay una gran cantidad de empresas familiares, sobre todo que han hecho inversiones en embarcaderos fluviales, muchos de los cuales tienen autorización de la Autoridad Marítima para operar, cuentan con equipamiento adecuado y lo que estamos haciendo es tratar de que se adecúen al sistema portuario nacional. Esto no se trata de formalizar la informal, no, vamos a simplemente aquellos terminales
que tienen estructura, equipamiento y cuentan con una autorización de la Autoridad Marítima para usar el área acuática, pues pasen al sector de transportes, cuenten con certificación del APN, y esto que va a permitir que los podamos supervisar, y finalmente el objetivo ulterior es que podamos ver que las operaciones que hacen ahí sean seguras para los trabajadores, para los pasajeros, para las tripulaciones. En la medida que no estén certificadas por nosotros, seguirán operando de manera como lo hacen ahora, con consecuencias fatales, que es lo que es el día a día en la Amazonía. Con esto básicamente queremos hacer un recuento muy breve de lo que ha hecho la APN estos 20 años. Tengo que reconocer la labor de todos los que nos han antecedido y los que siguen trabajando. Y es también motivador que hay mucho por hacer. Y estamos convencidos de que estos desafíos que tenemos por delante los podemos superar. Pero para esto es fundamental que todos ustedes aquí presentes colaboren. Todos ustedes son considerados nuestros aliados estratégicos. Y les pedimos que sigamos con esta labor. Estamos llevando a cabo una labor, creo, bastante estrecha, con mucha coordinación, mucha comunicación, y es lo que esperemos. Les pedimos que nos apoyen a poder hacer que estos desafíos sean concretados. Muchas gracias.